¿vale? Creo que se ve. Entonces, pues bueno, como bien ha dicho Dani, el objetivo de la reunión es tratar de dar la máxima información posible respecto a lo que es la temporada 2025-2026, en este caso del remo olímpico tradicional. Antes de entrar en detalle respecto a lo que sería la planificación o incluso pues, criterios de convocatoria, funcionamiento, que se hablará también, pues sí que nos gustaría hacer referencia un poco a lo que es la filosofía deportiva que está aplicando la Federación Española de Remo en estos momentos, ¿no? Está claro que en la base están los clubes, y los cuales pues difícil lo tendríamos nosotros para hacer nuestro trabajo, y a partir de ahí empieza, digamos, lo que es el trabajo a nivel de tecnificación dentro del programa nacional de tecnificación deportiva, que como ya sabéis muchos, pues se ha lanzado recientemente el año pasado en lo que sería el proyecto Brisbane, que ya tiene su recorrido, está teniendo sus actividades programadas. Y dentro del Programa Nacional de Tecnificación Deportiva también está lo que sería la regata de la Copa Juventud. Comentaros que esta temporada 25-26 también habrá un cambio de filosofía en lo que es la Copa Juventud. Anteriormente, los últimos 3 años, ya sabíais que lo estábamos haciendo en una regata de clasificación a través de las comunidades autónomas. Valorados estos 3 años, no hemos cumplido los objetivos que nosotros teníamos previstos con ese cambio y, por tanto, pues bueno, en la comisión hemos decidido volver al formato de siempre, en el cual pues, la federación hará la selección de los deportistas, trabajará las embarcaciones que considere adecuadas y las llevará a la competición. ¿Qué hándicap va a tener esto? Pues que posiblemente no podamos llegar a los números del grupo total de la Copa Juventud, pero bueno, eso será una cuestión que más adelante se tendrá que analizar con los presupuestos y ya se os informará. Una vez está el Programa Nacional de Tecnificación Deportiva, llegamos a la categoría sub-19 con el Campeonato de Europa y sobre todo con el Campeonato del Mundo como competición de referencia. Todo esto lo explicaremos más adelante. A partir de ahí pasaríamos a la categoría sub-23, que también tiene como competición de referencia el Mundial. Y en este caso, igual que hablábamos que en la categoría juvenil tenemos la regata de Copa Juventud como una regata de tecnificación, en el caso de la categoría sub-23, las regatas que nosotros estamos considerando como tecnificación vendría a ser las regatas universitarias y el Campeonato de Europa, ¿vale? A partir de ahí ya pegaríamos el salto a los absolutos, que evidentemente como objetivo final están los Juegos Olímpicos, pero sí que es verdad que el objetivo más importante de cada año pues también es el Mundial, ¿vale? A partir de ahí pasaríamos a hacer las planificaciones. Para hacer las planificaciones voy a utilizar la hoja Excel, que es donde lo tengo preparado, y veréis que se muestra un calendario muy parecido a lo que es el calendario de competiciones, ¿vale? Y en este caso, pues especificamos lo que son todas las fechas con cada una de las actividades. En el caso de los absolutos, ¿vale? Tienen un test de ergómetro el 18 de diciembre. Como habréis visto, pues ya está la convocatoria del test de ergómetro de juveniles y sub-23 y para absolutos no se ha convocado nada. Fue una decisión que tomamos en función del Mundial de este año, que bueno, acababa a finales de septiembre y entendíamos que marcar un test de 6.000 en noviembre era demasiado precipitado y hemos convocado un único test de 6.000 metros para el 18 de diciembre. A partir de ahí, en enero, tenemos una de las regatas de la Liga Nacional de Banco Móvil, ¿vale? En este caso lo hemos querido señalar porque a nivel excepcional hablábamos dentro de, digamos, del grupo de la comisión técnica que siendo la primera vez, o sí, la primera vez que se va a desarrollar esta Liga Nacional, entendíamos que como Federación Española o como equipo
de alto rendimiento teníamos que permitir la presencia de los deportistas de la selección, ¿vale? Entonces, en este caso, se va a permitir este año la participación de los deportistas del equipo nacional dentro de la liga. Seguro se va a permitir el día 24 de enero y el día 28 de marzo. Y el día 21 de febrero, pues sí que es verdad que coincide con una concentración que está prevista para Layas, por tanto tendremos que acabar de matizarlo, ¿vale? A partir de ahí entramos en el mes de febrero. El 7 u 8 es el Campeonato de España de larga distancia de autonomías, que ya está publicado, que es en Castrelo. Y una vez acabe el campeonato, iniciamos una concentración preparatoria de la Open de primavera en Layas. Es importante destacar que esta no es una concentración abierta a todo lo que sería el remo nacional. Es una concentración que dentro de nuestros programas de concentración permanente, bien en Bañolas o bien en Sevilla, lo que hacemos es llevarnos todo el grupo de absolutos a Layas con el objetivo de hacer una preparación específica de los botes que se presentarán luego en la Open de primavera, ¿vale? Por tanto, no va a haber una publicación de una convocatoria específica de criterios para entrar dentro de esa concentración, sino, como he dicho, es una concentración específica de las concentraciones permanentes que tiene la española, tanto en Bañolas como en Sevilla, y lo único que hacemos es cambiar la sede e irnos todos a Layas. Luego llegaría el 28 de febrero, que tendremos el test de ergómetro de 2000, coincidiendo con el Campeonato de España de ergómetro. Y sí que aquí comentar, bueno, ya lo estáis viendo en las convocatorias que hacemos, marcamos un día de referencia a nivel de planificación interna, pero sí que es verdad que luego a la hora de vosotros poder presentar los resultados, lo llevamos desde el miércoles anterior hasta el miércoles siguiente. Por tanto, la convocatoria para el test de ergómetro pues, se abrirá desde el 25 de febrero hasta el 4 de marzo. Una vez tengamos el test de ergómetro, llegamos a la Open de primavera de la regata de acceso al equipo nacional, que es en Bañolas, del 13 al 15 de marzo, y una vez termine, hacemos la concentración en la cual se hará la semana de pruebas. Más adelante explicaré un poco, y en la que tendremos el foco puesto en la formación de los botes de la primera Copa del Mundo que se realiza en Sevilla, ¿vale? Esta concentración será en Bañolas, como suele ser costumbre. Acabaremos la regata y nos quedaremos para hacer las pruebas. A partir de ahí tenemos todo el mes de abril. Cuando los días están en blanco implica que la gente entrena en sus centros de referencia o en sus clubes, para llegar al primer fin de semana de mayo al Campeonato de España de Remo Olímpico, ¿vale? Que ya también hay sede y es en el Legutiano. A partir de ahí, de ese campeonato, se inicia la concentración preparatoria de la Copa del Mundo, que será una concentración que se lleva a cabo en Sevilla, que durará pues prácticamente todo el mes de mayo hasta que finalice con la regata desde el 29 de mayo hasta el 31. Y aquí hacer referencia también que el 16-17 de mayo, también en Sevilla, se hará el Campeonato de España universitario. Y aquí pues, bueno, tenemos que valorar también si algunos deportistas que estén convocados pues, podrán participar o no. Por suerte será también en Sevilla, y tenemos que tener en cuenta que bueno, hay deportistas que reciben créditos, reciben ayudas de las universidades, y tendremos que analizar caso a caso la petición que haya de cada uno de ellos. Una vez termine mayo con la Copa del Mundo de Sevilla, iniciamos seguidamente una concentración para la tercera Copa del Mundo, que será en los centros de trabajo, hasta que llegue ese último fin de semana de junio, en el que participaremos en la tercera Copa del Mundo de Lucerna. En este fin de semana es la segunda Copa del Mundo, que ya ha publicado el Rowing que finalmente se va a hacer, pero a nivel de planificación nosotros no participaremos. Una vez acabe la Copa del Mundo de Lucerna, pues hay una semana de descanso para los deportistas, y luego iniciamos la concentración para el Campeonato del Mundo. La concentración del Campeonato del Mundo tiene dos partes: una parte que se lleva a cabo en cada uno de los centros de trabajo y otra parte
en la que se juntan todos los equipos a partir del 27 de julio y la hacemos conjuntamente en Bañolas. Aquí sí que me gustaría matizar que, como veis aquí en sombreado en gris, el fin de semana del 31 de julio al 2 de agosto es el Campeonato Europa en Varese, ¿vale? Hemos valorado la participación y visto la cercanía que tiene el Campeonato Europa con el Campeonato del Mundo Absoluto, como equipo, digamos, no vamos a participar. ¿Qué puede darse el caso? Que haya algún equipo en particular que no dé el nivel que nosotros consideramos que se debe dar para la participación en el Campeonato del Mundo y consideremos que tiene que ir al Campeonato Europa, ¿vale? Eso lo valoraremos una vez acaben las 2 Copas del Mundo en las que participemos y tomaremos la decisión si algún equipo, participa en el Campeonato de Europa o no, ¿vale? Y como decía, el 27 de julio empieza la concentración conjunta en Bañolas de todo el equipo hasta terminar en la participación del Campeonato del Mundo del 23 al 30 de agosto en Ámsterdam. Luego los deportistas tendrán 2 semanas de vacaciones y iniciaremos la temporada 2026-2027 el 14 de septiembre, ¿vale? Con esto estaría, digamos, la planificación de los absolutos. No sé si tenéis alguna duda o paso a la sub-23. Vale. Pues en el caso de los sub-23, ¿vale? La estructura es la misma. Sí que empezaríamos con el test de ergómetro de la convocatoria de noviembre, que ya está publicada. Y como os he comentado antes, pues las fechas en las que nosotros permitimos que lo llevéis a cabo, pues va desde el miércoles 19, hasta el miércoles 26. Pero bueno, nosotros señalamos un día de referencia para también utilizarlo como calendario. En el mes de diciembre no habrá ninguna actividad. Llegaremos al mes de enero. Hay un segundo test de ergómetro el 17 de enero, que irá del 14 al 21. También hemos marcado aquí las regatas de la Liga Nacional de Banco Móvil para la participación de los sub-23. A partir de ahí, Campeonato España de larga distancia de autonomías. En este caso, a pesar de que tenemos deportistas sub-23 en las concentraciones permanentes, no he señalizado la concentración del Ayas porque está enfocada a absolutos. Esto no quita que aquellos sub-23 que estén en concentraciones permanentes y den el nivel, pues acudan a esa concentración del Ayas. Tendríamos también, conjuntamente con los absolutos, el 28 de febrero el test de ergómetro y a partir de ahí repetimos la misma dinámica que con absolutos. Del 13 al 15 hacemos la Open de primavera en Bañolas y del 16 al 22 hacemos la concentración. ¿Por qué hacemos la concentración de los sub-23 conjuntamente con los absolutos? En este caso, porque como veréis aquí, hemos señalado la posible participación de la Copa del Mundo. Históricamente nos encontramos una problemática de bastante gravedad para nosotros en el equipo absoluto, en el equipo sub-23, perdonad, que no tenemos la posibilidad de ir a una regata interna. Los absolutos vamos al europeo y vamos a las Copas del Mundo, en los juveniles vamos al europeo y en el sub-23 el europeo, hasta que no lo cambien, sigue cayendo en septiembre. Por tanto, nos encontramos que con el grupo sub-23 la primera regata a la que acuden suele ser el Mundial. Entonces, valorábamos que teniendo la posibilidad de remar una Copa del Mundo en casa, pues la teníamos que aprovechar y ese es el motivo por el cual, en lugar de hacer la concentración en Semana Santa, que era una de las dinámicas que utilizábamos para que los deportistas pues, perdiesen el menor número de días de clase posible, pues hemos planificado esa concentración en la misma fecha que los absolutos, ¿vale? Para poder hacer las pruebas y valorar qué embarcaciones de sub-23 podrán participar en la primera Copa del Mundo. Una vez termine el mes de marzo, el mes de abril queda también libre a nivel de concentraciones o pruebas. En mayo entramos con el Campeonato de España de Remo Olímpico, el fin de semana del 2-3, con un test de ergómetro el día 16
y con el Campeonato de España Universitario el 16-17 de mayo. En este caso, pues también tendremos que valorar los casos particulares de aquellos sub-23 que participen en la Copa del Mundo de Sevilla, pues ver qué hacemos con el test de ergómetro y ver qué hacemos con la participación en el Campeonato de España universitario. Una vez nos metemos en el mes de junio, ya empieza pues bueno, la planificación típica que tenemos con los sub-23, el Campeonato de España del 19 al 21, ¿vale? Y luego la concentración preparatoria para el Campeonato del Mundo, que será en Sevilla desde el 22 de junio hasta el 21 de junio, con luego la participación en el Campeonato del Mundo sub-23 que es en Duisburg, ¿vale? Una vez termine el Campeonato del Mundo, aquí tenemos una doble posibilidad. Todo aquel deportista que participe en el Mundial Sub-23, ¿vale? Salvo excepciones, que las puede haber, tendrán una concentración en Sierra Nevada que vaya del 16 de agosto, en este caso, hasta el 28 de agosto, ¿vale? 2 semanas. Y una segunda posibilidad que será para aquellos deportistas que no participen en el Campeonato del Mundo Sub-23, ¿vale? Será la participación en la regata del Campeonato de Europa, ¿vale? Regata que hemos ido participando estos 2 últimos años y que, como os decía al principio, dentro de la categoría Sub-23 es nuestra regata de tecnificación, con el objetivo de que los deportistas puedan tener alguna experiencia internacional antes de participar en los sucesivos mundiales, porque está claro que el mundial de esa temporada ya ha sido, y se llevará a cabo una concentración en Sevilla del 16 de agosto al 4 de septiembre, ¿vale? Con la participación luego en el Campeonato de Europa en Polonia. Aquí sí que es verdad que ya iremos matizando a todos los deportistas que, bueno, entramos en una situación complicada en el sentido de que el Campeonato de España acaba el 21 de junio, ¿vale? Y todos aquellos deportistas que se concentran para el europeo tienen prácticamente 7 semanas sin estar concentrados. Es una cuestión presupuestaria, ¿vale? Por nuestra parte, ojalá pudiésemos tener el presupuesto para que los deportistas estuviesen concentrados toda esa época, pero no es posible, como ya lo hemos visto este año. Entonces, lo que haremos es, habiendo adelantado todas las pruebas en esta semana de marzo, ¿vale? Nosotros vamos a tener ya referencia de cuáles son los deportistas que pueden formar parte de ese grupo del Campeonato de Europa. Por tanto, una vez termine el Campeonato de España, nosotros mandaremos un programa de entrenamiento a todos aquellos deportistas para que tengan una referencia y luego, una vez iniciemos la concentración del Campeonato de Europa, el lunes 17 o el martes 18, tendremos que acabar de definirlo, haremos un test de ergómetro de 2.000 metros para ratificar la condición física de los deportistas. Fue una prueba que ya hicimos este año para el Campeonato de Europa del 2025 y bueno, sirvió como referencia para ver que algunos deportistas habían llegado fuera de forma y automáticamente abandonaron la concentración. Entonces, todo eso, pues, a medida que lleguen las fechas, ya se irá informando a todos los deportistas, mandando toda la información. ¿Vale? Hay un detalle que no tengo señalado porque la verdad que ha sido bastante reciente y no he caído en señalarlo, pero a finales de la semana pasada el Consejo Superior de Deporte nos mandó la información sobre el Campeonato del Mundo Universitario. Si no recuerdo mal, Felipe, corrígeme si me equivoco, cae en este fin de semana de agosto, ¿vale? Es en Canadá y bueno, nosotros vamos a manifestar al CSD la intención de participar y a medida de que vaya avanzando la temporada, pues iremos concretando la participación en esta regata, ¿vale? También tiene como objetivo ese grupo de tecnificación, ¿vale? Pero bueno, tenemos que acabar de valorarlo bien todo porque si ese grupo de tecnificación acaba yendo al Campeonato de Europa, pues tendremos que ver qué enfoque le damos a esta regata del Campeonato del Mundo Universitario. A partir de ahí acabaríamos la primera semana de septiembre con el Campeonato de Europa
habría una semana de descanso y el inicio de la temporada lo tendríamos para el 14 de septiembre. ¿Vale? No sé si alguna duda o algún comentario antes de pasar a juveniles. Dani, yo un poco aclarar porque es algo que es el gran desconocido, el tema de las partidas presupuestarias. Has hablado del tema de FISU. El tema de FISU, hemos expresado la intención de querer participar. Si nos aceptan que vamos, nos dan un dinero específico para ir a ese campeonato y se destina específicamente para todos los gastos de ese campeonato. Si nosotros expresamos la intención de no asistir a ese campeonato, esta partida de dinero automáticamente no viene a la federación. No, porque lo normal que cualquier persona de a pie que no conozca esto puede pensar, pues en vez de llevar al campeonato del mundo universitario X deportistas, este dinero no lo ahorramos y que se lo gaste en absoluto, en juveniles, en sub-23. Son partidas completamente diferentes. Si la federación dice que no, está perdiendo ese dinero y está privando a los deportistas que pudieran ir a ese campeonato de ir. ¿Vale? Esto es importante tenerlo claro. Al igual que el dinero que venga específico para ir al campeonato de Europa sub-23 son partidas específicas. Si la federación dice no lleva los 2-8 al campeonato de Europa sub-23, este dinero deja de venir a la federación, no entra a la federación y no se gasta en los deportistas. ¿Vale? Es algo muy importante que todos desconocemos, yo hasta hace relativamente poco lo desconocemos, y cambia la mentalidad completamente. Es algo que aporta mucho y tenemos que perder el concepto este. Si no llevo a estos deportistas a este campeonato, me estoy ahorrando el dinero. No me estoy ahorrando el dinero. No me lo estoy gastando, no lo estoy teniendo y estoy privando a los deportistas de progresar, de tener esa experiencia y de adquirir estos conocimientos de participar en una competición internacional. Son partidas finalistas. ¿Vale? Yo creo que, Daniel, era importante hacer ese inciso porque luego todos hemos escuchado ese tipo de comentarios. Ok. Vale, pues pasaríamos a la de juveniles. ¿Vale? En el caso de los test de ergómetro, los juveniles coinciden en fechas con los sub-23. Ya tenemos publicada la convocatoria del 22 de noviembre, que va del 19 al 26. Estará la convocatoria del 17 de enero, que va del 14 al 21. ¿Vale? A partir de ahí está el Campeonato de España de larga distancia y autonomías. En febrero nos quedaría el campeonato del test de ergómetro, que coincide con el Campeonato de España de ergómetro, pero que la publicación, la convocatoria también será del 25 de febrero al 4. Y a partir de ahí, en marzo, tenemos lo que es la Open de primavera. ¿Okay? En este caso, los juniors van a continuar con la dinámica que hemos realizado en el 2025. ¿Vale? Las sedes de concentraciones de los juniors va a ser Castrelo Dominio y en este caso planteamos una concentración que vaya del 27 de marzo hasta el 5 de abril. Aquí también aprovecho para matizar que inicialmente esta es la concentración que a nosotros nos gustaría hacer. ¿Vale? Luego, evidentemente, con las partidas presupuestarias tendremos que acabar de ajustar los días, ¿vale? Y también comentar que, bueno, es un fin de semana complicado porque es Semana Santa y en este caso, pues muchas veces luego nos vemos obligados por gestiones de coordinación de viajes a que a lo mejor en lugar del viernes los deportistas tienen que viajar el sábado. Pero bueno, la idea inicial está ahí, ¿vale? Esa concentración de 10 días que tiene como objetivo la formación de botes para el Campeonato de Europa. A partir de ahí, el resto del mes de abril, ¿vale? Hemos señalado el Campeonato de España de Remo Olímpico Absoluto porque en teoría pueden participar, en teoría no, en la práctica también pueden participar, ¿vale? Y en mayo, de nuevo, tendríamos para los juniors un test de ergómetro el 16 de mayo, que iría del 13 al 20, ¿vale? Y aquí entraría, digamos, la primera de las competiciones para el grupo juvenil. El Campeonato de Europa es el fin de semana del 23-24 de mayo en Brandenburgo, ¿vale? Y
Inicialmente planificaríamos una concentración que iría desde el viernes 15 hasta el viernes 22. Si os fijáis aquí hay un asterisco. ¿Por qué? Porque, bueno, es una dinámica que hemos hecho esta temporada 2025, ¿vale? Y con Jaime y con el resto de entrenadores del equipo juvenil, vimos que en realidad no era una concentración que pudiésemos aprovechar al máximo, en el sentido de que sí, que los deportistas llegaban aquí, ¿vale? Este año hicimos el test de ergómetro dentro de la concentración, ¿vale? Tuvieron domingo y lunes y prácticamente el martes ya tenían que dejar de entrenar porque el remolque se marchaba. Por tanto, lo que era una concentración de 7 días acababa siendo una concentración práctica de 2, ¿vale? Por tanto, en este sentido, nosotros hemos querido marcar la concentración para darla de referencia, incluso para luego presupuestarla a nivel de CSD, pero sí que es verdad que queremos dar también la información que una vez nosotros hagamos la concentración de marzo y tengamos los botes formados para ese Campeonato de Europa, en función de la combinación y en función de los diferentes deportistas que formen esos botes, pues quizá lo que hacemos es reunirlos en determinados puntos, ¿vale? Para que puedan trabajar el bote. Por tanto, dejaríamos de hacer esta concentración a nivel general para hacer mini concentraciones de cada una de las embarcaciones, ¿vale? Por tanto, también tenerlo de referencia por si cuando llegue la fecha, pues esta concentración no se acaba haciendo, pero vamos haciendo concentraciones puntuales con cada uno de los botes que hayamos formado en la concentración previa. De esa manera acabaría el mes de mayo, nos meteríamos en el mes de junio con el Campeonato de España, ¿vale? Y una vez terminase el Campeonato de España, iniciaríamos la concentración con todo el grupo de juveniles, pero con un doble objetivo. Habría un grupo que se enfocaría en la Copa Juventud del 24 al 26 de julio, ¿vale? Y otro grupo que se enfocaría en el Mundial Juvenil en Plot Beach del 6 al 9 de agosto. En este caso, todo el grupo estaría también concentrado en Castrelo, ¿vale? El juntar de nuevo, como hacíamos años atrás, el juntar de nuevo a todos los juveniles, pues sí que es verdad que nos permite valorar qué tipo de pruebas tenemos que hacer para reforzar o no los botes que hayan ido al Campeonato de Europa y luego ya pues hacer una separación de grupos para que haya una doble participación tanto en la Copa Juventud como en el Mundial Juvenil. De esta manera acabaría la temporada internacional de los juveniles y daríamos pues también de inicio a la temporada 26-27 el 14 de septiembre. ¿Vale? Hasta aquí sería la explicación de lo que sería la planificación deportiva de cada una de las categorías. No sé si tenéis alguna cuestión o alguna duda hasta este punto. Vale, pues como segunda parte de la presentación, ¿vale? Queremos hablar de lo que sería los principios de funcionamiento del equipo nacional. O sea, en el sentido de que sentemos las bases y todo el mundo tenga claro cuáles son los principios de funcionamiento que un deportista tiene que cumplir para estar en el equipo nacional. ¿Vale? Por tanto, en las siguientes diapositivas hablaremos, por un lado, de cuáles son los botes objetivos que tenemos en cada una de las categorías y, en segundo lugar, hablaremos de los principios de funcionamiento que van a regir la participación en el equipo nacional. Respecto a las embarcaciones objetivo, ¿vale? Siempre señalamos como embarcaciones objetivo las del Campeonato del Mundo, por tanto, las finales que van a participar en la competición de referencia, y ahí tenemos el cuadro, ¿vale? A nivel de sub-23 y de juveniles, tanto en la categoría masculina como en la categoría femenina, tenemos las mismas embarcaciones.
Las embarcaciones de referencia que trabajamos son el 2SIM y el 4SIM por un lado y el doble school por otro. Pero claro, sí que es verdad que queremos matizar que, por ejemplo, en el caso específico de los juniors, que tenemos tanta diferencia de nivel, pues ha habido ocasiones como este año 2025 que en lugar de llevar un doble school hemos acabado llevando un 4 school. ¿Por qué? Pues porque entendíamos que era un grupo joven y que podía sentar las bases para que en este 2026 podamos tener un doble school de referencia para participar en el Mundial. Por tanto, son embarcaciones objetivo, pero sí que me gustaría matizar que, sobre todo los juveniles, tenemos también ese margen tenemos que tener ese margen de decisión. Una vez tenemos claro cuál es el rendimiento de los deportistas y cuál es el nivel de los deportistas, pues orientarlo a una embarcación diferente. Pero lo que es una realidad es que como foco principal nuestras embarcaciones objetivo son esas, sub-23 y juniors, 2SIM, 4SIM y doble school, pero en base a el nivel de los deportistas que nos encontramos cada uno de los años, pues puede que haya una variación. En este caso, por ejemplo, los sub-23 este año 2025 hemos presentado justo 2SIM, 4SIM, doble school, y en el caso de las niñas, pues solo hemos presentado 2SIM, 4SIM. ¿Vale? Pues bueno, nos adaptamos también a nivel de los deportistas y al rendimiento que dan luego en las pruebas. En el caso de los absolutos, en la categoría masculina, en las embarcaciones objetivos, el doble school, el 2SIM, el 4 school y el 4SIM. De hecho, este año en Shanghái hemos presentado ya las cuatro embarcaciones, por tanto, van a ser las embarcaciones de referencia para el 2026. Y en el caso de la categoría femenina, pues actualmente, teniendo en cuenta el rendimiento que ha habido en el 2025, las embarcaciones objetivo van a ser 2SIM, 4SIM y doble school, ¿vale? ¿Llenaremos todas? Pues no lo sé. Dependerá luego del proceso de pruebas, dependerá todo del rendimiento, pero sí que está claro que el foco nuestro va a estar puesto ahí. Como veréis, en el cuadro que refleja las diferentes modalidades o las diferentes embarcaciones, en ninguna está puesto el skiff, pero lo hemos puesto aquí bien claro en rojo, porque el skiff va a ser una embarcación que siempre va a haber posibilidad de presentarla en cualquiera de las categorías, ¿vale? Una vez termine la Open, una vez analicemos nosotros los resultados, se haga la semana de pruebas y veamos el porcentaje que un posible skiff haya dado, pues está claro que lo presentaremos a las competiciones. Y un hecho muy claro es que este año en la categoría juvenil hemos presentado un skiff con los excepcionales resultados que ha tenido con las 2 medallas, y en el caso de los absolutos también en la categoría femenina hemos presentado un skiff consiguiendo también un sexto puesto en la final A. Por tanto, como embarcaciones objetivo, la referencia es esta, ¿vale? La excepción del skiff siempre va a estar en base al rendimiento que se dé en la Open, y luego en base a esa Open en la semana de pruebas que nosotros presentemos. Y también, pues, lo que os he dicho al principio, tenemos un cierto margen de rectificación en función del nivel de los deportistas y lo que vayamos viendo en las pruebas, ¿vale? Pero creo que como embarcaciones objetivo reflejan muy bien cuál es en qué ponemos nosotros el foco y en qué está orientado nuestro trabajo, ¿vale? A partir de ahí, principios de funcionamiento. Una vez lo exponemos en esta de las reuniones, pues evidentemente queda más claro para todo el mundo, y como bien ha dicho antes Dani, esto se publicará y por tanto será una información que todo el mundo pueda tener de referencia. Para formar parte del equipo nacional en las competiciones internacionales hay una serie de principios de funcionamientos que vamos a tener de referencia y que se van a tener que cumplir, ¿vale? El primero de ellos es participación en los test de ergómetro.
todos aquellos test de ergómetro que se convoquen son de obligatorio cumplimiento para todos los deportistas que quieran formar parte del equipo nacional. Evidentemente, puede haber excepciones de lesiones, de situaciones que no sean previsibles. Pues, evidentemente, se pone en contacto con la dirección técnica, se comenta y buscamos la solución. Pero la participación es obligatoria y si no se puede hacer, pues evidentemente hay que comunicarlo a la dirección técnica. A partir de ahí hay que participar en la Open de primavera, ¿vale? Porque es la regata de referencia para la participación en el equipo nacional, ¿vale? Y hay que participar en todas y en cada una de las concentraciones planificadas que os hemos presentado previamente, ¿vale? Luego, el criterio o el funcionamiento o la organización que se haga en esas concentraciones ya será una decisión de los entrenadores en función del rendimiento de los deportistas, pero será obligatorio la participación en todas y en cada una de las concentraciones. Por tanto, creo que con esto queda muy claro. Todo aquel deportista, va a haber excepciones, luego las hablaremos, pero todo aquel deportista que quiera formar parte del equipo nacional y participar en las regatas internacionales va a tener que hacer los test de ergómetro, va a tener que participar en la Open de primavera y va a tener que asistir a todas y cada una de las concentraciones planificadas según las categorías. Por otro lado, hay otro principio claro de funcionamiento que es cumplir los criterios de convocatoria de la Open de primavera. Si estamos diciendo, y lo repetiré alguna vez más, que la Open de primavera es nuestra regata de acceso al equipo nacional, pues se publicarán unos criterios para que todo el mundo sepa cuáles son esas opciones de clasificación según los resultados. Dentro de esos 3 criterios habrá 3 grupos, ¿vale? Habrá un grupo de criterio claro, directo por los resultados que se consigan en la propia regata, ¿vale? Ya valoraremos en función de los botes objetivos y en función de los deportistas que necesitemos para la formación de cada bote, pues ya especificaremos cuáles son los botes o los puestos que entran directo por resultados, si es el primero y el segundo, si es el primero, el segundo y el tercero, ya se especificarán las convocatorias, pero habrá una clasificación directa por resultados. Habrá una clasificación por criterio de rendimiento deportivo, ¿vale? ¿Y esto qué quiere decir? Pues que en función del número máximo de deportistas que nosotros necesitemos para la formación de botes, ¿vale? Habrá un número de deportistas que se convocarán en base al porcentaje de diferencia respecto al mejor tiempo de cada una de las categorías. Esto también lo reflejamos en las convocatorias. No solemos reflejarlo con porcentajes, pero sí que lo reflejamos con tiempo. O sea, entrarán los 2 primeros clasificados y luego el tercero y el cuarto siempre que queden a menos de 3 segundos del segundo clasificado. Pues con eso nos estamos refiriendo al criterio de rendimiento deportivo. Habrá unos resultados directos, una clasificación directa y luego, en función del porcentaje o en función de los segundos a los que te quedes del segundo, del tercer clasificado o del primero, eso se especificará en la convocatoria, entrarás a formar parte de la concentración, ¿vale? Y por último, otro de los criterios será el criterio técnico. Este criterio, ¿vale?, nunca va a afectar a aquellos deportistas que hayan cumplido los 2 criterios anteriores. Pero supongo que entenderéis que puede existir una lesión, puede existir una enfermedad esa misma semana de la Open o puede existir algo desavenido totalmente para el deportista y que no pueda participar en el trial. Y que en función de las pruebas y en función del rendimiento previo que nosotros tengamos de los deportistas, pues podamos convocarlo por criterio técnico. ¿Vale? Por tanto, esto también es algo que se ha venido poniendo en las convocatorias y se seguirá poniendo, porque entendemos que tenemos que guardarnos ese margen. Por tanto, sí que
creo que queda bien especificado que hay 3 tipos de criterios: directos por los resultados, de rendimiento deportivo en función del número de deportistas que nosotros necesitemos para formar los botes y del porcentaje respecto al mejor tiempo de la categoría, y luego criterio técnico, ¿vale? Por tanto, vamos sumando conceptos a tener muy claros: la participación en los test, en la Open y en cada una de las concentraciones, y luego el cumplimiento de los criterios de convocatoria. Siguiente de los principios de funcionamiento, pues la participación en la concentración de la semana de pruebas. Esto está claro que estaría englobado aquí, ¿vale? En la participación, en la concentración planificada para ello. Pero hemos considerado oportuno hacer un punto específico porque, en definitiva, es la semana más importante de todas para todas las categorías, porque supone el punto de partida para la formación de los botes, ¿vale? La semana de pruebas, independientemente del momento en el que se desarrolle, ya sea en la semana directamente después de la Open, ya sea en Semana Santa o ya sea en verano, cuando tenemos que ratificar el rendimiento de los botes, la semana de pruebas siempre consta entre 3 y 4 series de 2000, una cada 48 horas. ¿Hay situaciones en las que hemos tenido que hacer 2 seguidas cada 24 horas? Pues sí, pueden haber situaciones excepcionales de meteorología, de falta de tiempo, que nos lleven a desarrollar y tener que hacer una serie un día sí y un día también. Pero no es lo normal. Lo normal es que nosotros separemos las series 48 horas para que haya una mínima recuperación para los deportistas y podamos conseguir el máximo rendimiento de todos. Pero sí que es verdad que entre 3 y 4 series son en las que hacemos en esa semana de pruebas. ¿Qué nos da esa semana de pruebas? Pues evidentemente nos da un porcentaje respecto a los botes de referencia, ¿vale?, que son los que nos ayudan a luego tomar las decisiones de cuáles son los botes que van a participar en las regatas internacionales, ¿vale? Puede que os preguntéis cuáles son esos botes de referencia. Pues bueno, no siempre es fácil tener un bote de referencia, ¿vale? En la categoría absoluta, los botes de referencia que estamos utilizando años atrás son los botes de rendimiento internacional consolidado en los últimos años. En este caso, el bote de referencia absoluto que estamos usando en los últimos años siempre ha sido el 2C masculino. Y sí que es verdad que, bueno, a medida que el doble scull masculino pues también ha tenido un rendimiento consolidado en los mundiales, también pasa a ser un bote de referencia cuando lo tenemos ya constituido, ¿vale? Pero en este caso es bastante sencillo. Tenemos un bote de rendimiento consolidado en los últimos años, que es el 2C masculino, y cuando el doble masculino está formado también se une, ¿vale? Y lo que hacemos es toda aquella embarcación, ¿vale?, que esté en un porcentaje parecido, y cuando hablo parecido estoy hablando de una desviación de unos 0,2 puntos porcentuales respecto al Don-Sim. Todos aquellos botes que estén con esa referencia sabemos que tienen un rendimiento para estar entre los 8 primeros en el campeonato del mundo, ¿vale? Por tanto, para nosotros va a seguir siendo esa referencia. Una vez hagamos las series, esas series de 2000, tenemos un bote de referencia, calculamos el porcentaje de ese bote de referencia y, en base a la diferencia que hay, tomamos la decisión de participación o no en los botes en las regatas internacionales. ¿Qué ocurre en sub-23 y qué ocurre en juveniles? Pues que evidentemente tener un bote de consolidación internacional de referencia, como estamos diciendo en el caso de los absolutos, es más complicado. Pero sí que es verdad que con el transcurso de los años y con toda la base de datos que ya nos estamos formando respecto a los porcentajes de juveniles y sub-23 en la semana de pruebas, con los consecuentes resultados en los mundiales, pues ya tenemos una serie de referencias bastante fiables respecto a cuál es el rendimiento que tiene que hacer tanto un bote sub-23 como un bote juvenil para luego tener un
un resultado X en los mundiales, ¿vale? Sabéis que también el criterio de participación en un mundial juvenil y en un europeo juvenil pues es diferente. A un europeo juvenil vamos a tratar de llevar a más gente y luego en función de la siguiente variable del rendimiento en regatas internacionales pues ya se toma la siguiente decisión, ¿vale? Entonces, pues bueno, entro directamente, si este principio ha quedado claro, entro en el siguiente principio, que sería el rendimiento en regatas internacionales. Esto también no es algo que tengamos hasta ahora, que tuviésemos escrito, pero sí que es verdad que es una referencia que a nivel interno tenemos los entrenadores. Aquel bote que en el Campeonato de Europa obtiene una medalla, le otorga directamente la continuidad de esa embarcación hasta el Mundial. Evidentemente, siempre que el deportista mantenga su nivel en una concentración previa, ¿vale? No, el hecho de obtener la medalla te da el pasaporte hasta el Mundial, manteniendo tu nivel de trabajo, tu nivel de rendimiento previo en la concentración de verano, ¿vale? No suele pasar que un deportista que haya conseguido una medalla en el Campeonato de Europa luego no mantenga su nivel, pero bueno, es importante matizarlo. Y a partir de ahí, otro de los criterios es que la clasificación entre los 6 primeros en el Campeonato de Europa, siempre a menos de un 2% del tercer puesto, otorga la continuidad del bote para el Mundial. Pero sí que es verdad que en este caso va a estar sujeto a prueba de mejoras en la concentración previa del Mundial. ¿Por qué ponemos siempre a menos de un 2% del tercer puesto? Pues para asegurarnos un rendimiento, ¿vale? Hemos conseguido pues, que embarcaciones sean sextas en el Mundial, pero a lo mejor han estado a mucha diferencia, ¿vale? de lo que es la medalla. Por tanto, asegurar que un bote a 30 segundos de la medalla vaya a ir al Campeonato del Mundo, pues evidentemente no lo podemos asegurar. Pero sí que es una referencia que, entrando dentro de los 6 primeros, con un rendimiento pues, de pelea por las medallas o de pelea por hacer una buena regata, pues nos permite tener confianza en ese bote para luego poder trabajarlo de cara al Mundial. ¿Qué ocurre? Pues que evidentemente, como decía antes, este rendimiento previo en regatas internacionales para los sub-23 no lo tenemos. Pues bueno, tenemos que trabajar con porcentajes, tenemos que valorar bien el rendimiento que tienen esas embarcaciones y tomar la decisión de participación, o bien en el Mundial o bien los deportistas que pasen a las regatas de tecnificación, a nivel universitario o a nivel de campeonato de Europa. Las excepciones, ¿vale? Para nosotros es importante, en base a la situación de nuestro remo, de la idiosincrasia de nuestro remo, pues sí que es verdad que cada vez más estamos teniendo deportistas, y en este caso sobre todo mujeres, becadas en universidades extranjeras. El hecho de estar en universidades extranjeras, pues en la mayoría de los casos no te permite mantener o seguir el funcionamiento de lo que es el equipo nacional. Sobre todo en el caso de la participación de la regata trial, no todas las deportistas tienen permiso, incluso ni permiso, ni tiempo, ni dinero para poder desplazarse desde Estados Unidos, por ejemplo, hasta aquí para participar a esa regata. Por tanto, queremos dejar bien claro que todo lo que hemos dicho previamente, ¿vale? Va a ser los criterios y los principios de funcionamiento que se van a tener en cuenta, pero sí que es verdad que aquellas deportistas aquellos deportistas que estén en universidades extranjeras y no hayan podido cumplir alguno de los criterios previos, pero hayan demostrado el nivel correspondiente y hayan mandado resultados de pruebas de ergómetro a la dirección técnica, podrán participar en las regatas internacionales. Podrán ser incluidas en las concentraciones, en este caso de verano, ¿vale? Y sí que podrán participar en las regatas internacionales. Esto, evidentemente, van a ser excepciones, pero entendíamos que era importante matizarlo. A partir de ahí, un aspecto también a comentar es el de segundas oportunidades. ¿Qué queremos decir con esto?
Nos encontramos sobre todo en categorías sub-23 y juvenil, que acaba la Open de primavera, se hace la convocatoria, ¿vale? Y hay deportistas que quedan fuera. ¿Qué segunda oportunidad tienen esos deportistas para volver a reengancharse al equipo nacional en la concentración de verano? Pues está claro que el ergómetro que se hace en mayo, que es una segunda convocatoria de 2.000 metros, es una prueba específica, objetiva y clara para poder formar parte y poder incorporarse a esa concentración de verano, ¿vale? Y luego, el rendimiento en bote corto en el Campeonato de España también puede ser una variable. ¿Qué ocurre aquí? Nosotros como equipo nacional no podemos obligar a ningún club a que presente a un deportista en un bote corto al Campeonato de España. El Campeonato de España tiene los objetivos de clubes que son diferentes a los del equipo nacional y nosotros no podemos obligar a nadie a hacer un bote corto. Pero sí que es verdad que también, si nosotros queremos abrir esa segunda oportunidad a deportistas que han quedado fuera en la fase de la Open de primavera, tenemos que tener una referencia de un rendimiento en el bote corto. El ergómetro está muy bien, ¿vale? Pero aparte del ergómetro necesitamos un rendimiento. ¿Y por qué pongo rendimiento y no pongo resultado en el Campeonato de España? Porque se nos ha dado el caso que deportistas que han quedado en final A de la Open de primavera, ninguno de ellos participa luego en el skiff del Campeonato de España. Por tanto, poner medalla en el Campeonato de España puede estar, digamos, dándonos una mala información o una información no muy acertada respecto a cuál es el nivel del deportista. Por tanto, no ponemos medalla precisamente por eso, sino ponemos rendimiento, el cual nosotros lo podemos valorar teniendo en cuenta los porcentajes y teniendo en cuenta el tiempo que el deportista ha hecho en ese bote corto y se puede utilizar para poder convocar a los deportistas tras el Campeonato de España e incluirlo en el grupo de verano. Si cabe, este año esta segunda oportunidad todavía va a tener más importancia en el tema de los juveniles, porque como hemos dicho previamente, todo lo que es el grupo de la Copa Juventud va a pasar a estar dirigido otra vez por la Federación Española y no por las comunidades autónomas. Por tanto, habrá segundas oportunidades que deportistas puedan aprovechar para entrar en esa concentración de verano. ¿Vale? Y por último, detallar, matizar dos cosas. La publicación final con el número de deportistas de cada categoría se hará tras el Campeonato de España de larga distancia. ¿A qué me refiero con esto? ¿Vale? Me refiero a la publicación final de la convocatoria. ¿Vale? Creo que así quedará un poco más claro. ¿Vale? Hablábamos dentro de lo que es la comisión técnica, hablábamos si en esta reunión teníamos que especificar o no exactamente los criterios y el número de deportistas que iba a ir a cada una de las concentraciones, ¿vale? Tras un debate, porque evidentemente por el lado de la transparencia veíamos que era muy positivo, pero por el lado de la planificación tenía sus peros, en el sentido de que actualmente no disponemos del presupuesto que vamos a tener para el año que viene. Por tanto, aventurarnos a poner un número de deportistas podría ser un riesgo en función del presupuesto final. Y también es verdad que desde el punto de vista de rendimiento, una vez acabe el Campeonato de España de larga distancia, nosotros ya tenemos una serie de datos respecto a cuál es el nivel de cada uno de los grupos. Y eso es verdad que también nos ayuda a ajustarnos nosotros al número de deportistas, ¿vale? Por tanto, para seguir dando la mayor transparencia posible, lo que sí que nos comprometemos es que una vez termine el Campeonato de España de larga distancia, se hará la publicación final de los criterios de convocatoria de cada una de las categorías, para que haya pues prácticamente 6-7 semanas en que cada uno de los deportistas y todos los clubes sepáis cuáles son los criterios y sepáis cuál es el número final de deportistas que va a ir a cada concentración.
¿vale? Y por último, también hacer referencia a que bueno, el sistema que os trasladamos y que os explicamos es un sistema abierto, ¿vale? Es un sistema que llevamos trabajando desde el 2017, que entramos el grupo de entrenadores a dirigir pues, la parte técnica de la federación. Es un sistema que empezó, como os digo, en el 2017 y es un sistema que ha ido incluyendo lo que nosotros consideramos que han sido mejoras, ¿vale? Pero son mejoras, evidentemente, desde nuestro prisma de ser los responsables de los equipos nacionales. Pero sí que es verdad que hay propuestas de mejora que pueden venir por parte de los clubes. Por tanto, quería aprovechar esta oportunidad para abriros todas las vías de comunicación que hay, ya sea vía mail, ya sea teléfono, para que cualquier entrenador de club, si considera que hay alguna propuesta que puede hacernos para mejorar lo que es el sistema, pues oye, que abiertamente lo haga, se ponga en contacto conmigo, me plantee las mejoras y yo estaré completamente abierto a estudiarlas e incluso a darle respuesta, tanto si las ponemos como no las ponemos. ¿Vale? Por tanto, en ese sentido, reiterar que es un sistema abierto y cualquier propuesta de mejora será muy bien recibida y muy bien estudiada. ¿Vale? Y por mi parte, nada más. No sé si tenéis alguna duda o alguna cuestión. Pues, en el chat creo que no hay nada tampoco. Te explica muy bien, Dani, nadie tenemos dudas. Muchas gracias. Pues simplemente yo recordaros que, o como ha dicho Dani, si alguien tiene alguna duda, pues directamente creo que todo el mundo tiene su correo electrónico y puede ponerse en contacto con él, si no, no lo puede pedir a cualquiera. Informaros de que esta documentación se colgará en la página web, en el apartado de formación que hemos creado nueva y ahora mismo está bastante vacía, pero vamos a ir incluyendo bastante contenido, que estamos trabajando en ello. Y por último, que el miércoles que viene hay una reunión exactamente igual, pero con el apartado de Paralímpicos adaptados. Y creo que es bastante importante asistir. De hecho, mandaremos un correo recordatorio porque no solo se va a hablar del programa, sino se va a hablar de cómo captar a deportistas PR. Muchas veces podemos encontrarnos con la situación de que tenemos en nuestro equipo deportistas que cumplen los requisitos de PR3 y no somos capaces de detectarlo. Entonces, David va a dar unas pautas específicas de deportistas que cree que nos puede dar la sensación de que cumpla los requisitos y cómo detectarlo. Entonces, haremos hincapié en que aparezca que asista el mayor número de clubes posible y entrenadores porque creemos que es importante. Y a la semana siguiente, pues haremos lo mismo, pero con la programación de Remo de Mar. ¿Vale? Y poco más. Si hay alguna pregunta de última hora, la contestamos y si no, pues estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Pues muchas gracias. Además, por mi parte agradeceros la iniciativa, que creo que es interesante. Muchas gracias. Gracias. Un saludo a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, un saludo. Hasta luego. Chao. Muy bien. Venga, hasta luego.
¿Qué tal, Danis? Bien, ¿no? Dani. Bien, bien. Ya salió todo el mundo. Creo que quedamos Dani Rodríguez, tú y yo. Está grabando la reunión. Espérate que cierre, ¿vale? Eso deberéis... Bueno, cierro. No sé cómo se quita. Y grabar y transmitir, detener grabación, lo detengo yo.